Bienvenidos al podcast de El Devocional, un viaje diario a través del desarrollo de la historia de la Biblia basado en un plan de lectura bíblica anual, ahora en español en la voz del pastor Edison Flores. Mi nombre es Edison Flores y la meditación bíblica para el día de hoy, 12 de febrero, viene del libro de Génesis capítulo 45. Me gustaría imaginar lo que debió de pasar por la mente de los hermanos de José cuando éste se rebeló ante ellos. Lo único que se nos dice directamente es que sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Génesis 45:3. ¿En qué podían estar pensando cuando descubrieron que el hermano al que habían querido matar, el hermano al que habían vendido como esclavo, se había convertido en la segunda persona más poderosa del mundo, sentado a la derecha del mismo faraón? Pero antes de que puedan serenarse para formular una respuesta, José les asegura su perdón, explicándole que todo lo que habían hecho formaba parte del plan de Dios de enviar a José a Egipto para preservar un remanente en la tierra durante la hambruna. Génesis 45, del 4 al 8. Es aquí donde comprendemos una parte de cómo José pudo mirar más allá de las ofensas de sus hermanos para perdonarlos. Él comprendió que todo lo que había sucedido estaba completamente bajo el control de su Dios soberano. De modo que su vida no había sucedido por casualidad, sino según los propios propósitos de Dios. Profundizaremos en este concepto cuando lleguemos a Génesis 50, cuando José amplía esta idea. Ciertamente, los hermanos de José debieron sentirse abrumados por la culpa y la vergüenza cuando la persona contra la que más habían pecado en toda su vida se presentó ante ellos. Pero también debieron de sentir mucho miedo. Habían ocultado su pecado durante mucho tiempo, pero ahora su pecado era expuesto por su víctima, un hombre que ahora tenía el poder de castigarlo de la manera que quisiera. En muchos sentidos, esta escena prefigura el sermón de Pedro el día de Pentecostés, cuando Pedro había anunciado esa sombría realidad. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hechos 2:36. Cuando la gente se enteró de lo que habían hecho, leemos que se compungieron de corazón preguntando: hermanos, ¿qué haremos? Hechos 2:37. Al igual que los hermanos de José, se dieron cuenta de que el Jesús al que habían traicionado y ejecutado estaba sentado a la derecha de su Padre en el cielo. Habían sido vindicados de su muerte al ser nombrados Señor y Cristo. Crucificaron a ese Jesús. Pero el Evangelio, según José, predice con exactitud la sustancia de las buenas nuevas del Evangelio del Señor Jesucristo. Aunque mi pecado hizo que Jesús sufriera y muriera en la cruz en mi lugar, de manera que yo crucifiqué a Jesús con mi pecado y mi rebelión contra la santidad de Dios. Jesús, sin embargo, me extiende el perdón, me extiende la misericordia y la gracia a mí, que soy pecador. Así como José abrió sus brazos a los hermanos que habían pecado contra él, Jesús también me abre a mí y a ti toda la gloria del cielo. Gracias por escuchar el podcast del Devocional. Si quieres encontrar más recursos, escritos, sermones y enseñanzas, entra a www.iglesiacalvary.co.